Mira, en aquel entonces yo era presidente de la FESUC y tenía un trato continuo con el doctor Arnoldo Villarreal Sertuch, que era el rector. Pues por esas fechas tenía una postulación para ser diputado federal. Pues no fue algo que a los estudiantes y a los líderes de aquel entonces nos cayera muy bien, porque veíamos sometido el funcionamiento de la universidad a los vaivenes políticos de la época, ¿no? Entonces ahí comenzó a surgir la inquietud precisamente de que hubiera una sana separación y una autonomía entre los procesos universitarios educativos, académicos y de investigación y lo que era la política formal. Nuestra universidad surgió del Ateneo Fuente y el Ateneo Fuente fue una escuela que se fundó en el siglo XIX, durante el periodo del liberalismo mexicano, y fue inspirada en el pensamiento liberal. Ese principio, esa ideología que dio origen al Ateneo y después a la universidad, no estaba plasmada en lo que era la ley orgánica con la que nació la Universidad de Coahuila, porque en esa ley orgánica, una junta de gobierno integrada por 5 personas, que eran el gobernador del estado, el secretario de gobierno y 3 vocales, tomaban las decisiones fundamentales de la universidad, entre ellas la elección del rector, incluso la elección de los directores de las escuelas y facultades, se decidía en un pequeño grupo de 5 personas. Buscamos democratizar la universidad. En ese tiempo era la Universidad de Coahuila, y lo que queríamos era una mejor universidad para el Estado, para la sociedad, para que pudieran entrar los jóvenes a más escuelas, que no estuviera tan manejado el acceso a la universidad, y sobre todo que hubiera una democracia, porque en aquel tiempo los rectores estaban impuestos por el gobierno del Estado. Y pensamos que toda la comunidad universitaria debería de participar precisamente en ese proceso de elección. Entonces, para poder nosotros decidir el rumbo de la universidad, pues teníamos que lograr que nuestra universidad fuera autónoma, de tal forma que el rector, el futuro rector, pues fuera electo por la misma comunidad universitaria y no precisamente designado por la Junta de Gobierno. Pensábamos que eso era un derecho que teníamos nosotros como estudiantes. Nosotros queríamos que se nos escuchara. Desafortunadamente, nuestras inquietudes de juventud, pues queríamos que nos escuchara, que se nos viera, que se nos tomara en cuenta y que nombráramos nuestras propias autoridades, además de que también se ejerciera el presupuesto de la universidad de una forma no discrecional, sino donde participaran todos los estudiantes. Y pues nosotros propusimos a un candidato que desafortunadamente la Junta de Gobierno en aquel entonces, que dirigía las decisiones de la universidad, pues no nos atendió. La autonomía universitaria fue un movimiento no que fuera necesario, sino que fue un movimiento producto de una serie de acontecimientos mundiales y nacionales que vinieron a impactar aquí en Coahuila, en Saltillo, Coahuila. Y el suceso que detona el nacimiento del movimiento de autonomía es el nombramiento del licenciado Jorge Mario Cárdenas, que en paz descanse, un excelente académico de la Unidad Torreón. Cuando fue nombrado él rector de la universidad por la Junta de Gobierno, en ese año del 73, explota en Saltillo por parte de la Federación de Estudiantes de Saltillo, de la Universidad de Coahuila en ese tiempo, explota el movimiento y es ahí donde iniciamos el movimiento por la autonomía de la universidad, exigiendo una mayor participación estudiantil en la toma de decisiones de la misma. La Federación impulsó la candidatura de un candidato que fue el licenciado Armando Fuentes Aguirre, y la Facultad de Derecho de Torreón impulsó la candidatura del licenciado Jorge Mario Cárdenas, que era el director en la época de la Facultad de Derecho, y había 2 candidatos más, que eran el director de la Escuela de Enfermería y el licenciado Valeriano Valdés, director de la Facultad de Jurisprudencia.
Nosotros propusimos que a nuestro candidato, pero la Junta de Gobierno nos lo rechazó. Entonces nosotros empezamos a externar nuestras inquietudes y que no estábamos conformes porque deberíamos de participar en ese tipo de decisiones. No se plantea como en principio la autonomía porque sí. Se reacciona a un nombramiento de la Junta de Gobierno de un rector que para los estudiantes de Saltillo no debería ser rector. Y ahí se genera una pugna de alguna manera entre los estudiantes de Torreón y los estudiantes de Saltillo, porque Jorge Mario Cárdenas, aunque era saltillense, él era director de la Facultad de Derecho de Torreón. Y los estudiantes de Saltillo teníamos otro candidato, que era el director del Ateneo Fuente, que tenía días en el puesto. Para mí fue una sorpresa el que de una disputa entre dos comunidades académicas surgiera un movimiento liberador, que los estudiantes de Torreón y de Saltillo fuéramos capaces de dejar nuestras diferencias de candidatos por buscar un bien mayor para la universidad. Queríamos que participara la comunidad estudiantil, la comunidad docente en todas las decisiones que tuviera que hacerse de órganos de gobierno y demás en la universidad. Ese fue el objetivo nació de la Federación de Estudiantes. Participamos pues todos los que estábamos componiendo esta organización. El creador de esta organización fue un joven muy inquieto, líder en la Escuela de Ciencias Químicas, Mario Arizpe García. Él fue el promotor, el iniciador y bueno, se logró. El proceso se inició precisamente con la toma de rectoría, en la cual su servidor participó, se hizo en la noche, y de lo que tuvimos nosotros muchísima precaución fue de respetar del 100% todos los recursos físicos que tenía la rectoría en aquel entonces. Nosotros no destruimos, no rompimos vidrios, no originamos algún tipo de daño, vandalismo, etc. Nosotros fuimos súper respetuosos en cuanto a mantener de una manera íntegra todos los recursos físicos que había dentro de este edificio. Uno de los principales objetivos que teníamos es que fuera un movimiento. Tú sabes que vivíamos en la época del 68 al 73, había mucha efervescencia en todas las universidades del país y queríamos destacarnos no solamente por la concepción de lo que era el concepto de autonomía, sino destacarnos también por el comportamiento. Entonces no queríamos dañar las instalaciones en lo más mínimo. Entonces yo fui y le solicité en aquel momento al secretario encargado la llave para abrir la rectoría. Nosotros abrimos esa puerta, la abrimos con la llave que traía el rector en aquel momento. Incluso trajimos un notario público para que diera fe de eso. Y es algo que no se ha mencionado o no se menciona mucho, pero fue un movimiento muy transparente. Aparte de democrático, un movimiento muy transparente, muy limpio, muy honesto, muy lleno y no solamente de buenas intenciones, sino de claridad en los objetivos y en la forma en que desarrollábamos los objetivos.